Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua con Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón. Suscríbete a Radio Independencia en tu aplicación de podcast favorita y YouTube y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Con ustedes Adriana Gutiérrez y Andrés González Verdecía, de vuelta al estudio de Radio Independencia desde hace ya un rato, varios meses, casi un año. Tenemos un buen programa hoy. Vamos a estar hablando sobre el más reciente proyecto de estatus, el Puerto Rico Self-Determination Act del 2021, presentado por las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez. Y para ello tenemos nada más y nada menos que de vuelta a Radio Independencia al licenciado Fernando Martín, con quien estuvimos en el episodio 27 hablando sobre la historia del Partido Independentista puertorriqueño. Hace casi 3 años. Hace casi 3 años. En aquel entonces no teníamos video, era un programa solo en audio, pero hoy, ¿verdad? Estamos aquí de vuelta en el estudio pues para... Yo llegué como 2 horas antes para asegurarme de no tener problemas con el audio, porque ustedes no saben la cantidad de personas que me dijeron con respecto al episodio 27, que fue el que tuvimos con Fernando, y que picamos en 2. ¡Oh! Tremendo programa, pero casi no se oye. Y eso es mea culpa, además de que no somos ingenieros de sonido y al día de hoy no saben lo difícil que se me hizo volver a setear todo eso. Pero esperamos que la cosa haya mejorado un poco del 27 al 196. Así es. Y espero tener más confianza para decirle, licenciado, péguese al micrófono si se despega. Así que eso... pero a más allá de los problemas que hubo de audio, si no han escuchado ese programa, dense una vueltita por el episodio 27 porque es un episodio muy bueno. A mucha gente le gustó también ese episodio a pesar de los problemas que hubo con el audio. Y, mano, de los problemas, de los programas de aquellos años, digamos, porque ha llovido un chin. La primera etapa de Radio Independencia. Sí, y es uno de los más escuchados y de los más comentados. Así es. Así fue. ¿Qué más vamos a estar hablando, Andrés? En el mono vamos a hacer un bonito, no sé qué surja. Casi siempre improvisamos, pero podemos hablar de un posible hermano gemelo que tenga Andrés González por ahí, por Puerto Rico. Hablaremos un poquito de eso, de lo que ha estado pasando en las redes. Sabrán de qué estamos hablando, payasa. Ajá. Tenemos un anejo nuevo, que esto es algo también de Radio Independencia. Bueno, casi nuevo, ya llevamos algunos meses con él. Para los patrocinadores, algunos de los patrocinadores son los pródigos. Son los pródigos, sí, los tortosos. Son 5 pesos nada más. Pues para ustedes vamos a estar hablando en el anejo sobre lo que ha estado pasando con la transportación marítima de Vieques y Culebra. Podemos hablar un poco de lo que ha estado pasando en el Senado con las vistas sobre las terapias de conversión, el proyecto para prohibirlas. Que han estado pasando un par de cositas. En Mayagüez está candente, a lo mejor Mayagüez está candente bajo la sentencia de Natal versus Romero también. Así que lo mencionaremos. Mucho tema, muchas cosas para cubrir en nuestro tiempo libre, así que no dará tiempo para todo lo que hay que cubrir. Pero si no, mencionamos algunas de esas cosas. Y nada, pues finalmente, gracias a los nuevos patrocinadores que obtuvimos esta semana, tenemos por ahí a Edna Muñoz, saludito, Mini Rodríguez y alguien cuyo nombre, al menos nombre cibernético, es Wise Fidelista. Así que muchas gracias por patrocinar a Radio Independencia. Y ahora sí, el último, lo de siempre, radioindependencia.net. Pueden patrocinar ahí o hacer una pequeña donación o comprar en nuestra tiendita. No sé si viste que alguien posteó una taza a nosotros con el logo de la mariposa. Muy cool. Sí. Pero finalmente... Antes de comenzar, quería darle el pésame al ex representante, ¿verdad? Y ex candidato a la alcaldía de San Juan, Manuel Natal, ante el fallecimiento de su padre. Nosotros aquí hemos, sobre todo en los últimos programas, hablado de el caso que estuvo llevando, ¿verdad? Y hemos hablado de Manuel Natal en distintas instancias. Y yo conozco a Manuel desde 2008. ¿verdad? Nos graduamos juntos y estudiamos esos 3 años en la Escuela de Derecho. Y nuestros caminos se han cruzado desde entonces en varias instancias. Sobre todo, ¿verdad? Nuevamente, cuando yo entro a ser asesor legal en la Cámara y él es representante. Tuve la oportunidad de conocer a su hermano y aparte de su familia. Así que le damos nuestro más sentido pésame. Debe ser duro siempre perder a un padre. Parece ser, aparte de a raíz de lo que posteó, que sucedió el día de su cumpleaños. Así que eso, ¿verdad? Más duro todavía. Así que nuestro más sentido pésame a él. Así es. Me uno a tus palabras, Andrés.
Ahora sí, comenzamos con nuestro episodio de hoy. Como dije en la introducción, vamos a hablar del nuevo proyecto radicado en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara, para ver si resolvemos de una vez y por todas el problema del estatus en Puerto Rico. Como dije también, vamos a estar con el licenciado Fernando Martín, a quien le damos una calurosa bienvenida a Radio Independencia, al igual que el doctor Edwin Irizarry Mora. Es otra de esas personas que no necesitan mucha introducción, mucha presentación, pero es el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño. Fue senador por acumulación por el Partido Independentista Puertorriqueño del 89 al 1993. Fue, y me corrige el licenciado, candidato por el distrito de San Juan al Senado. Correcto. Y también candidato a la alcaldía de San Juan. Correcto. Y además de todo eso, pues es otro, ¿verdad? O uno de los imprescindibles en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Así que nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros hoy, nuevamente Radio Independencia. Bienvenido otra vez, licenciado. Muchísimas gracias. Saludos a ustedes y felicidades por su programa. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Sí, licenciado, un poco el propósito es para explicarle a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de leer la medida, ¿verdad? En qué consiste básicamente esta nueva iniciativa, pero por no entrar directamente al grano, nos gustaría quizá repasar muy brevemente algunos de los intentos más serios, a su entender, que ha habido, particularmente, ¿verdad?, desde el gobierno de los Estados Unidos o con algún tipo de participación del gobierno de Estados Unidos con respecto al estatus de Puerto Rico. Puede comenzar donde usted crea que, ¿verdad?, que valga la pena hacerlo, pero aquellos otros intentos que hayan quizá surtido algún, o que hayan llegado más allá ¿verdad?, de la mención o una presentación escueta. Bueno, yo pienso que el punto a referirnos aquí sería al proceso que duró desde 1989 al 91, que fue una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos y del gobierno de los Estados Unidos, dirigida a tratar de ver si se lograba un mecanismo consensuado que le permitiera al Congreso de los Estados Unidos ofrecerle al pueblo de Puerto Rico la oportunidad de ejercer su derecho a la autodeterminación, por lo menos el derecho a la autodeterminación como lo ven los americanos. Ese proyecto tiene en común con esta iniciativa que vamos a discutir ahorita en más detalle, que nació de la percepción de una crisis. O sea, no es extraño que en 1989 fuera el año en que cayó el muro de Berlín y que colapsó o comenzó el colapso de la Unión Soviética, es decir, el cambio del paradigma de la posguerra llevó a los Estados Unidos a un proceso de reexamen de muchas de sus posturas internacionales sobre una gran diversidad de temas, porque era evidentemente un momento de cambio de época. Eso coincidió con que en Puerto Rico ya empezaban a notarse las dificultades de un experimento colonial que a todas luces cada vez daba más evidencia de su fracaso. Así es que esa iniciativa de entonces, donde otra vez coincidieron además 1.500 elementos adicionales, el crecimiento de los estadistas, por ejemplo, en Puerto Rico fue una de las cosas que llevó al Congreso a preocuparse por el tema de Puerto Rico, y aquel episodio o aquel momento histórico se caracterizó porque los tres partidos del momento, tanto el Partido Popular como el PNP como el Partido Independentista, estuvieron dispuestos a tomar un primer paso juntos, que era hacer una solicitud, un requerimiento de que el Congreso de los Estados Unidos proveyera para un mecanismo de descolonización. Aquel proyecto para nosotros fue una gran oportunidad, porque nosotros desde que se abrieron las compuertas sabíamos lo que iba a pasar, sabíamos que el proceso iba a terminar en un tranque, porque después de todo, en la medida en que el proyecto pretendía ser autoejecutable,
el Congreso no se iba a comprometer con un proceso autoejecutable y lo sabíamos, pero de todas maneras, y aunque iba a terminar en un choque de esa naturaleza, iban a pasar tres cosas que para nosotros eran vitales. La primera, que iba a aparecer sobre la mesa la hostilidad en el Congreso de los Estados Unidos a la posibilidad de la estadidad. Y iban a salir a flote las dificultades y los problemas que una cosa como esa entrañaría. Segundo, estábamos convencidos de que el Partido Popular, que iba a tratar de lograr que el Congreso le diera el visto bueno a su teoría fantasiosa del mejor de los dos mundos, que eso se iba a estrellar contra las piedras de la realidad de un Congreso que iba a ser muy celoso con sus poderes y que en ningún momento iba a permitir el que se constituyera un Estado dentro de un Estado, por así llamarlo. Y ese proceso se dio así. Y en tercer lugar, sabíamos que en la medida en que ese proyecto, una de las cosas a las cuales aspiraba, es a que se examinaran las consecuencias de cada una de las alternativas de estatus y por lo tanto se pudiera crear un programa de transición. Eso iba a ser beneficioso para la independencia, puesto que por 30 años la percepción existente era que la independencia era como caerse de un 10º piso sin paracaídas. Por lo tanto, cualquier transición que asegurara, no digo yo la prosperidad, que uno no se cayera de la caída, no se matara de la caída, era para nosotros un avance. Y en eso nuestra predicción resultó absolutamente certera. El proyecto se acabó trancando, lo trancaron los estadistas. El mismo presidente Bush original, lo acabó trancando. Aquel que decía estadidad ahora no levantó la mano en ningún momento para salvar el proyecto en el comité, pero los problemas de la estadidad surgieron. El ELA quedó revelado como que había llegado a su punto máximo de, entre comillas, crecimiento, aquel momento humillante donde le pregunta a Hernández Colón, el senador Johnston, y dice, oiga, pero después de todo vamos a saltar y vamos a llegar al final. Bajo esa propuesta del Partido Popular, si se aceptara, ¿dónde residiría la soberanía? Y Hernández Colón le dio 7 vueltas y volvió. Johnston insistió, no, yo le pregunto, ¿dónde residiría la soberanía? Y ahí Hernández Colón tuvo que decir, en los Estados Unidos. Y desde entonces no han levantado cabeza sobre el tema del estatus político. Y con respecto a la independencia, se aprobó en el Comité de Finanzas, en el Comité, el Joint Taxation Committee del Congreso, unos planes de transición a la independencia que realmente eran espectaculares, magníficos. Así que ese es el referente. Luego de eso, que fue un proceso muy serio en el sentido de que mucha gente le dedicó mucho trabajo aquí y allá. Probablemente el más serio que hayamos visto. Se ha repetido eso, que quizás el proceso, no serio, ¿verdad? Quizás no... Quiero decir, el más exitoso, el más... donde quizás llegamos más lejos, ¿o no? Sí, y donde más se exploraron las preguntas que surgen de un problema de un asunto de cómo resolver el tema de Puerto Rico. Entre otros, o sea, ahí se movieron muchos factores, pero la realidad es que ese fue el momento, un momento único. Lo que pasa es que fracasó porque el temor a que los estadistas pudieran prevalecer llenó de pánico a algunos congresistas. Y por lo tanto decidieron trancarlo, pero eso era de esperarse que ocurriera en ese momento. Después de haber estado tan cerca del precipicio, el Congreso no volvió a tocar el problema en serio hasta el sol de hoy. En serio, hasta el sol de hoy. Y Fernando, mencionaste esa actitud de los estadistas, pero no todo, hubo sectores independentistas o gente, ¿verdad? Que usualmente quizá yo pensaría también por ese miedo a la posibilidad de la estadidad, ¿verdad? Ese sector independentista que siempre ese miedo real o aparente a la estadidad muchas veces los lleva a tomar unas decisiones que yo entiendo poco. Pero había un sector que no apoyaba esa iniciativa o en general el independentismo. No, hubo un sector fuera del PIB. La mayoría de los independentistas de fuera del PIB. Unos de una manera más vocal, otros menos, pero no estaban de acuerdo. Pero
cuando tú los presionabas a una explicación, realmente era una cosa instintiva, era un temor a la estadidad, esa idea de que los americanos están a punto de darle la estadidad a Puerto Rico, lo cual representaba un juicio político realmente disparatado, ¿eh? Pero la gente es como es, y había mucha gente que tenía sobre eso una gran ansiedad y le parecía que todo lo que supusiera la posibilidad de tomar una determinación era algo que iba a beneficiar a los estadistas y por lo tanto que nos iban a acabar poniendo la estadidad de sombrero. Una de las ventajas de ese proceso y de su secuela es que yo no sé si queda algún independentista en Puerto Rico, uno, que piense que hay algún peligro, no digo yo inminente, ni siquiera remoto, de que los Estados Unidos tomen la determinación de promover la estabilidad para Puerto Rico. Eso no deja de ser una ganancia para nosotros de aquel proceso. Bueno, después hubo algunos otros proyectos que no sé si valen la pena discutirlos, pero hubo otros propuestos en el 2007, en el 2009, cuando Fortuño fue comisionado residente, luego cuando Pedro Pierluisi fue comisionado residente. ¿Ese primer proyecto serio llegó a pasar al Senado? No, murió en el comité en una votación 12-11. Ok, pero me parece que ha sido el más lejos que ha llegado con estos otros dos que mencioné posteriormente. Porque repito, son los proyectos que más se trabajaron. Sí. O sea, allí hay meses de trabajo de mucha gente aquí y allá, donde incluso, por ejemplo, el Joint Taxation Committee del Congreso de los Estados Unidos, que es el comité que acaba revisando toda la legislación económica de importancia, intervino y examinó los planes de transición y le dio su visto bueno al plan de transición a la independencia, con todas las implicaciones que eso tenía. El Comité de Finanzas del Senado tuvo vistas públicas sobre el proyecto. En el mismo comité hubo actividad intensa. En la Cámara, en el Senado, perdóname, esto fue en el Senado, en la Cámara sí se aprobó. Ajá. Pero en la Cámara se aprobó una versión simplificada, que era una versión que estaba diseñada, incluso se aprobó por unanimidad, por consentimiento unánime, como una medida, pero es porque en la Cámara sabían que en el Senado el proyecto estaba boqueando. Que históricamente eso ha sucedido, ¿no? Ha habido otros, si damos más hacia atrás, quizá de iniciativas que en la Cámara llegan un poquito más lejos y luego mueren en el Senado. Y no sé si me refiero o buscando la medida de Vito Marco Antonio, cosas así, o a lo mejor estoy errado. Pero ninguna de esas llegó a aprobarse en la Cámara. Ninguna de esas llegó a aprobarse. Contrario a esto que vamos a hablar hoy, donde hay una posibilidad muy real de que la Cámara lo apruebe. Pero debo decir algo antes que vayamos al proyecto de Nidia. Hay un sentido en que la realidad siempre acaba imponiéndose. A mí no me cupo duda nunca de que el día que las circunstancias maduraran, el tema del problema del estatus de Puerto Rico no tenía nada más que una manera de solucionarse. Y es que en algún momento, representantes de Puerto Rico, favorecedores del cambio, favorecedores de la necesidad de la descolonización, se reunirían con representantes de los Estados Unidos en un momento donde estos a su vez hubieran reconocido que el experimento colonial había fracasado y se sentarían y llegarían a un proceso donde se identificarían alternativas cónsonas con el afán de cambio, cónsonas con los intereses de los Estados Unidos y, en el caso de nosotros, cónsonas con los intereses de los grupos que promueven las alternativas en Puerto Rico, y que en su día el pueblo de Puerto Rico escogería entre esas alternativas, y que luego de un proceso rico, una de esas alternativas aparecería dominante. Es que estos problemas no se pueden resolver de otra manera que no sea esa, salvo circunstancias inimaginables. Lo que pasa es que lo que faltaba es que la realidad del fracaso de la colonia se impusiera con tanto peso que le hiciera imposible a los americanos no abrir la puerta a ese proceso y le hiciera imposible a los puertorriqueños quedarse fuera. Yo creo que ese es el momento que estamos viviendo.
Sí, y antes de entrar entonces al proyecto, coincido, porque nosotros, yo por ejemplo, ¿verdad? No estoy diciendo que toda persona, refiriéndome a aquel proceso del 89-91, o imaginemos, ¿verdad? Una Lolita Lebrón o un nacionalista, ¿verdad? O cualquier independentista que por principio diga, bueno, pues yo lo que quiero es el reconocimiento de la soberanía nacional, ¿verdad? Que tenemos como derecho, como pueblo, y no voy a aceptar ningún otro proceso. Bueno, pues hay cuestiones de principio que uno puede entender, ¿verdad? Fácilmente. Otra vía es, por ejemplo, bueno, pues vamos a, ¿verdad? Vamos a tomar las armas o algo por el estilo. Esas son formas de luchar para obtener, ¿verdad? Un deseo político, ¿no? Que uno crea que, ¿verdad? El que tiene derecho. Otra cosa es, ¿verdad? Utilizar otros fundamentos para menoscabar un proceso, unos que suelen ser menos convincentes, ¿no? Y quería dejar eso claro porque ahí se da por sentado, ¿verdad? Pero yo me refería particularmente a cierta posición que, sobre todo cuando he podido estudiar esto a posteriori, ¿verdad? Todavía escucho críticas a procesos cuando no he visto en todos estos años, ni dando hacia atrás, un proceso en el que al menos hayamos remado ni remotamente en la misma dirección, llamémosle las tres corrientes principales, las tres formas de ver este asunto del estatus principales, más exitoso hasta donde llegue eso, ¿verdad? Que el que se vivió en ese entonces, porque de lo contrario, ¿verdad? Si no vamos a llegar a ningún lado. Y algo muy particular es cómo diablos logramos o se logró que Rafael Hernández Colón un poco no solo participara, sino que él era el gobernador y el líder del Partido Popular Democrático en ese entonces, lo cual hoy día hasta me parece increíble, porque no hemos visto desde entonces un líder popular, presidente del partido, gobernador de Puerto Rico, del Partido Popular, que haya hecho una gestión ni remotamente cercana por chamaquear ese palo como lo hizo Hernández Colón, ¿verdad? Sí, así fue. Hernández Colón estaba en aquel momento todavía convencido de que esa visión de un perfeccionamiento del ELA mediante el cual el Congreso en efecto tuviera que abdicar a sus poderes sobre Puerto Rico y que sin embargo esa abdicación se pudiera hacer dentro del contexto de una relación de unión permanente, para mí es casi hablar del círculo cuadrado. Pero la obsesión de una persona inteligente y laboriosa, la obsesión esa lo llevó y creía que había el momento oportuno para hacerlo. Y más o menos esa historia se vuelve a repetir. Yo creo que lo podemos hablar más adelante. Lo hablamos ya mismo porque podemos hablar de cómo, ¿verdad? De esa postura presente todavía, de ese ELA mejorado. Pero lo hablaremos pronto. Yo, ¿verdad? Le iba a decir, pues, si eso que faltaba para que tuviéramos otra vez una discusión seria, ¿verdad? De una propuesta seria para resolver el problema del estatus, también, ¿verdad? Con la participación, pues, del Congreso de los Estados Unidos, había llegado, pero ya la respondió. La respuesta es que sí, porque ¿verdad? Porque el contexto es más evidente que nunca, ese fracaso de ese de estatus colonial en Puerto Rico. El fracaso es evidente, la Junta de Control Fiscal, la quiebra billonaria, la crisis política en todos los sentidos. Yo creo que es evidente de que ese momento para tener una discusión seria nuevamente ha llegado. Si le añades, Adriana, a la crisis real que nadie puede negar, al colapso de Puerto Rico, hoy es un problema para Estados Unidos. Antes no era un problema. Claro. O no se percibía como un problema. Ahora se percibe como un problema. Pero si le añade a eso y a la falta de horizontes, porque tampoco es que se diga, es que estamos pasando por un momento problemático, sí. Pero a la vuelta de la esquina el cielo se ve despejado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero si le añades a eso dos elementos fundamentalísimos, que el colonialismo en Puerto Rico tenía en Estados Unidos dos guardaespaldas. Dos guardaespaldas que nadie se le podía acercar porque te daban un fuetazo. Un guardaespaldas era las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Para aquí en Puerto Rico era una base vital, particularmente Roosevelt Road. Y por lo tanto, cualquier cosa que indicara o cuestionara la viabilidad del estatus actual iba a ser combatido por todos los medios, con la influencia que tienen en Estados Unidos las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, lo que allá se llamaba las Fortune 500, las 500 corporaciones más grandes de Estados Unidos,
muchas de las cuales estaban en Puerto Rico y eran los beneficiarios de la jauja contributiva de la sección 936, que solamente podía, por definición, existir en la relación territorial. Así que, por lo tanto, cualquiera que planteara la eliminación de la condición territorial se enfrentaba a ese segundo guardaespaldas que también medía 8 pies y pesaba 400 libras. Entonces resulta que en este tiempo, a lo que tú señalas con toda razón de que son las manifestaciones de un sistema que se ha vuelto disfuncional, le añade que no hay nadie tratando de sostenerlo. Y por lo tanto empiezan a madurar. Eso no quiere decir que el camino esté expedito, que todo se va a resolver fácilmente, porque hay muchos puntos todavía de resistencia. Pero creo que las circunstancias están objetivamente maduras para un reexamen profundo de la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Perfecto. En ese sentido, entonces, vamos al proyecto. Podemos llamar, ¿verdad? El proyecto, se le está llamando el proyecto de la congresista representante Nidia Velázquez, también Velázquez o AOC, Alexandria Ocasio-Cortez. Velázquez con una trayectoria, ¿verdad?, en asuntos relacionados con Puerto Rico y representante por Nueva York y con mucha, ¿verdad?, muy conocida en Puerto Rico, con su, ¿verdad? Yo pensaría unos, no sé si vínculos, pero sí, vínculos con el Partido Popular Democrático, pero una persona muy conocida aquí, y Alexandria Ocasio-Cortez, quien hoy día es una congresista, yo pienso, importante, más que por lo que pueda estar haciendo ahora representando para sectores progresistas que están tratando, bien o mal, eso lo júzguelo usted, de cambiar o de incidir un poco sobre el Partido Demócrata. Ciertamente es una estrellita joven en la que muchas personas ponen muchas esperanzas. Así que, pero no solo ella, sino que entiendo que tenía como 75 coautores por lo menos, y también está Bob Menéndez por ahí sonando. Hay 8 en el Senado y cerca de 75 en la Cámara hasta ahora. Entonces, pues, licenciado, ¿cuál es el propósito de la medida y cómo pretende lograrlo? Bueno, primero te aprovecho de decirte a manera de nota al calce. Nidia Velázquez era una protegida del Partido Popular. Nidia entra en la política en Nueva York porque el gobierno de Puerto Rico, el gobierno original de Hernández Colón en el 72, la manda a Estados Unidos a hacerse cargo de la Oficina de Migración de Puerto Rico en Nueva York. Ahí es que Nidia participa en las campañas para inscribir los puertorriqueños en Nueva York, que eran auspiciadas por el gobierno de Puerto Rico, que le dio una entrada al mundillo político de Nueva York, y por ahí entró a la Cámara por un distrito puertorriqueño, y su relación con Hernández Colón fue de amistad, de admiración y de... Bueno, Nidia lo que le faltaba era tener una bandera de la pava en su apartamento, que no sé si lo tenía. Seguramente. Pero pudo haberlo tenido. Por eso, el que ella sea la autora principal o la autora original de este proyecto es de por sí una especie de metáfora de la transformación de la realidad. Vamos, Nidia votó por la ley promesa. Sí. O sea, que estamos, no voy a... Ella tiene su explicación y sus motivos y yo lo comprendo. Pero lo que te quiero decir es que el que Nidia esté ahora en la actitud que este proyecto representa, no solamente es que qué bueno y que mucho me alegro, es lo que eso significa. Qué bueno. Porque la combinación de ella con Alexandria Ocasio-Cortez es una combinación positivamente explosiva. ¿Por qué? Porque Nidia es casi mano derecha de la Speaker Pelosi y persona de su absoluta confianza y con una cercanía política muy estrecha, con 30 años de experiencia presidiendo un subcomité decisivo, importante, invencible en su distrito. Es más, yo creo que ya no tiene ni contrincante. Y si a eso entonces le añade Alexandria Ocasio-Cortez, esta joven estrella talentosísima, decidida, valiente, audaz, que tenerla en tu cartelera ya te asegura que duplica la asistencia. O sea, el que sea ahora, más allá de los méritos, el perfil de ella es tal que el que ella esté apoyando la medida y activa ya le da una visibilidad y una significación. Así es que es una combinación muy, muy, muy buena. Okay. Pues este proyecto
Es un proyecto que lo que pretende hacer es lo siguiente. Número uno, y lo más importante de todo, es un proyecto que explícitamente promueve ser, o proyecta ser o intenta ser un proyecto para ponerle fin a la condición territorial de Puerto Rico. O sea, no es que eso es una implicación, es que ese es su propósito. Y eso se manifiesta en la exigencia que tiene el proyecto de que las alternativas que serán consideradas deben ser alternativas que estén fuera de la cláusula territorial. Eso había sido, naturalmente, siempre una insistencia del Partido Independentista. Y hubo una época en que el Partido Popular decía no colonial, no territorial. Pero ojo, cuando los populares dijeron no colonial, no territorial, Hernández Colón era presidente del partido y Hernández Colón sostenía que eso incluía al ELA actual, porque a juicio de él, el ELA actual no era colonial ni territorial. Y yo no quería adelantar esto, pero ya que lo trajimos, no lo puedo dejarlo pasar, porque la semana pasada yo estuve en la radio, ¿verdad? En una emisora grande aquí, y estuve acompañado de una figura conocidísima, ¿verdad? Del Partido Popular, y joven, pero que se adhiera a este tipo de visión. Se habló de este proyecto y ellos mencionaron él mencionó su oposición férrea al mismo porque excluía gente, porque X o Y cosa, y jamás había visto yo tan prístinamente que un popular defendiera la territorialidad. Y yo tuve que decir, pero mi hermano, si yo toda la vida, en mi corta vida, pero yo lo que he escuchado por décadas, es que el ELA no era un territorio, que era un pacto y una vaina pseudo soberana en unión y lo mejor de todo el mundo y todo, ¿verdad? Toda esa ficción que nos han dicho por décadas. Y el que ahora la defensa fuera por el territorio, no sabía si reír o llorar, en el sentido de que, bueno, por lo menos ahora estamos hablando en español y en castellano y ya sabemos lo que tú estás defendiendo. Sí. Pero curioso, porque tus predecesores políticos, o sea, no veo por qué una persona que ha defendido a Lela toda su vida, en teoría, tendría que quejarse de esto cuando nos decían que no era lo que era. Así que están por ahí. Sí, así mismo. Bueno, no te extraña. Hay quien todavía cree que Elvis Presley está vivo. Dicen que lo vieron en tal sitio. Y hay populares que me recuerdan eso. El otro día esa resolución del Partido Popular realmente es una cosa que cuando tanto el Pacto de los Montes, tanto discutir para llegar a la conclusión que su aspiración es una relación de unión permanente basada en un pacto bilateral que no puede ser alterado salvo por consentimiento mutuo. Pero donde han estado los últimos 50 años, particularmente los últimos 15, donde ya nadie cree que eso es viable, no porque lo diga Fernando Martín, sino porque lo ha dicho el Congreso de los Estados Unidos en múltiples ocasiones, lo han dicho las administraciones, los informes de Casablanca, tanto bajo Obama como bajo Bush, y lo ha dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O sea, lo que falta es el oráculo de Delfos. Uh-huh. Y aún así no lo verían. No. Pero ahora entonces, porque en eso uno, dicen los americanos, live and learn. Si uno examina el último artículo, el artículo que escribió Hernández Colón antes de morir en el Suffolk Law Review, ya después de la debacle, después de las decisiones de Aurelius y después de la decisión, después de Promesa. Hernández Mayoral, presumo. No, Hernández Colón. Ya. Sí, bueno, sí, estaba antes de que muriera. Hace 8 meses antes que muriera. Antes que muriera, me confundí desde el más allá. Y es un artículo que cuando uno lo lee, a uno se le cae la quijada, porque ahora, fíjate cuál es el argumento. Que como el Congreso insiste que tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico, eso puede interpretarse como una buena noticia, porque si sus poderes son plenarios, quiere decir que puede llegar a cualquier arreglo posible con Puerto Rico y que por lo tanto las aspiraciones que tienen ellos no son imposibles. Absurdo. ¿Ah? O sea, pero ya te digo, es el intento de agarrarse de un clavo caliente por no aceptar que sencillamente lo que hicieron durante los últimos 70 años pues fue ser cómplice de un engaño político, además muy típico en el mundo de la época por parte de los americanos. Pero vamos, volvamos al problema. Sí, porque nos desviamos y yo le doy cuerda y seguimos. La insistencia de Nidia, ahora Nidia con conocimiento de causa, Nidia dice, fuera de la cláusula territorial. No entra a decir cuáles fórmulas está hablando. Entonces,
Eso, primero digo, lo más importante del proyecto es ese contenido explícitamente diseñado. Vamos a hacer un proceso para ponerle fin a la condición de subordinación política territorial. Lo segundo, que a mi juicio es decisivo, que esto se va a hacer a base de que Puerto Rico convoque a una asamblea de estatus. Esa asamblea de estatus elegirá a unos representantes, a unos delegados, y esos delegados se sentarán a deliberar sobre distintas alternativas que estén fuera de la cláusula territorial. Y esas alternativas, ¿qué las van a discutir entre ellos? Sí, entre ellos, pero no tanto. Los soberanistas de Lela discutirán la suya, los estadistas discutirán la suya con sus transiciones correspondientes y los independentistas las nuestras. Pues yo no tengo nada que aportar a la discusión de los estadistas, ni un estado librista tiene nada que aportar a la discusión de los independentistas. Pero vamos, que en ese proceso, según vayan emergiendo esos paradigmas, entra en juego una comisión especial que crea la ley, compuesta por el liderato congresional. En ese comité especial están los presidentes y segundos al mando de los comités con jurisdicción en ambas cámaras, designados por el speaker en la Cámara y por el presidente pro tempore en el Senado, varios senadores y representantes adicionales, un representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un representante del Departamento del Interior y el comisionado o la comisionada residente. Ese grupo se constituye como un comité especial que va a estar interactuando en un proceso continuo que no tiene límite. Puede durar años, en teoría, pero también puede hacerse dentro del término de un solo congreso. Y ese grupo, ¿qué va a estar haciendo? Bueno, primero, ese grupo tiene muchas facultades. Puede mandar a hacer estudios, puede celebrar vistas públicas, la lista de cosas que puede estudiar. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que de momento los americanos digan, ¿cómo? Que esto es lo que quieren los independentistas. No. Desde el principio, los independentistas vamos estructurando nuestra ambición y nuestro plan de transición y lo vamos discutiendo con estos mentores. Le llamamos mentores. ¿Ah? Claro, porque son los que tienen la sartén por el mango. Pero la idea es que lo que acabe saliendo como las definiciones sean el producto de un proceso consensuado. Ya, que no sea sorpresa para nadie, que cuando por fin venga y en su día se someta esas alternativas a votación en Puerto Rico, sean alternativas que, hombre, no es que tienen el visto bueno del Congreso en el sentido de que el Congreso ha votado, pero hombre, el liderato del Congreso ha estado trabajando hombro con hombro y diciendo, mira, Adriana, si tú en tu alternativa incluyes tal cosa, con eso vas a tener dificultades. Eso nosotros después no lo vamos a aceptar. Vamos a trabajarlo de esta manera o como sea. O a ti se te ocurre otra alternativa de cómo bregar el problema. De tal manera que aquí se asegura que esto no es un ejercicio unilateral. Esto es un proceso de discusión entre ambas partes, que en su momento culmina con que una de esas alternativas se le presentan al pueblo de Puerto Rico. Una de las virtudes de este proyecto es que incorpora la idea del PIB, de que la Asamblea de Estatus no es un mecanismo para acabar decidiendo, sino que es un mecanismo para servir de interlocutor. Porque si fuera que la Asamblea decide, el que tenga 51% de los delegados puede ignorar al otro 49% e impone su solución. Esto no es así. Para nosotros era imprescindible que las tres alternativas estuvieran presentadas. Por cierto, en el proyecto original que Nidia radicó el año pasado, ese no era el modelo. El modelo es que Puerto Rico votaba solamente por la que la Asamblea le mandaba. Okay. Nosotros insistimos desde el principio. Nosotros estamos en conversación con Nidia desde el año pasado. Ella tuvo la cortesía inicialmente de plantearnos que ella pensaba actuar sobre este tema y que quería nuestro insumo, y desde entonces hemos tenido una colaboración estrecha, y en otras cosas también nos hemos asegurado que el proyecto contenga elementos que para nosotros son fundamentales.
¿Qué pasa al final del camino? Cuando el pueblo de Puerto Rico acaba escogiendo. Bueno, pues dice el proyecto que una vez que hay una mayoría a favor de una de las alternativas, el Congreso actuará para ratificar la decisión. Bueno, eso suena como casi obligado, ¿verdad? Claro, no, yo me alegro que ese sea el lenguaje, pero todos sabemos que en última instancia, al Congreso, si el Congreso al final del camino no quiere actuar, no actúa. Sí, hace lo que le da la gana. Pero otra vez, pues, eso es en teoría. En la práctica, esto es un proceso político consensuado que habrá que ver en su momento hasta dónde llega. Y va a tener enemigos. Todo el que le parezca en el curso del proceso que su alternativa va a quedar mal por la razón que sea, va a levantar objeciones y va a crear problemas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a surgir cuando empiece el comité especial del Congreso a hablar con los delegados estadistas sobre el tema del idioma y de la cultura? ¿Se podrán poner de acuerdo? ¿Qué va a pasar cuando el comité y los delegados estadistas toquen el tema de si para la transición a la estadidad se requerirá en algún momento una supermayoría? ¿Qué va a pasar? Lo mismo le va a pasar a los estadolibristas que quieren los que dicen que quieren la libre asociación. Bueno, pues eso tendrán que ver qué pasa con el famoso tema de la ciudadanía americana por nacimiento ad perpetuam. ¿Y qué pasa con el tema de las ayudas económicas? O sea, todo eso tendrá que discutirse. Ese proceso de discusión, iba yo a decir independientemente de lo que acabe siendo, pero obviamente no es así. Pero ese proceso de discusión de por sí crea nuevas realidades políticas. Y empieza realmente el proceso. Lo que es fatal es cuando no ocurre nada. Porque cuando no ocurre nada, lo que hay se enquista, se sigue pudriendo y no pasa nada. Por eso los populares, después de sufrir su fracaso en el 89-91, cuando le dieron el tapaboca y le dijeron no es posible el ELA de fantasía, el susto fue tal que no han vuelto a Washington ni a dar los buenos días, porque le tenían terror. Es como el nene que pasa por al lado del horno caliente y se quema. Cada vez que entra a la cocina entra por el otro lado, no se quiere quemar otra vez. Así que el Partido Popular se retiró. El PNP hizo lo contrario. Cada vez que tenía una oportunidad, trataba de forzar la marcha, porque su base política se lo exigía. Pero ¿qué pasa? Que ahora le ocurre como aquel famoso cuento creo que de Álvarez Guedes, del carro que pasaba y el perro salía de la casa ladrándole al carro que pasaba y ladraba. Y un buen día, el que viene en el carro se detuvo y el perro no sabía qué hacer. Entonces ahora, ¿qué se van a hacer los estadistas? Tuvieron su plebiscito, lo ganaron, radicaron su proyecto y allí está estancado. La pregunta que se cae de la mata: oiga, señor estadista, ya usted logró lo que quería, una mayoría que nadie le disputa. No es como antes que votaron un poquito, que no. Ustedes ganaron. Bueno, qué bueno. Es que hablar con usted es tan bueno hablar, ¿verdad? Y escuchar claridad, porque yo a veces no sé ni dónde estoy, ni lo que estoy escuchando y viendo por ahí. Yo escucho argumentos de gente que, ¿verdad? Yo los describiría más como antiestadistas, y eso es lo que son, ¿verdad? Lo que dicta cómo piensan, cómo hablan. Y continuamente escucho sobre, ¿por qué no? Que una matemática extraña para justificar los resultados de X o Y plebiscito, y que los estadistas dicen que ganaron, y esto y lo otro. Y yo me pregunto, pero por el amor de Dios, o nadie es sensato o intelectualmente honesto, o no sé en qué mundo estamos viviendo, o cada vez más estoy más enajenado, porque yo soy independentista, y yo sé lo que yo busco representar, y yo defiendo mis posturas que yo, ¿verdad?, considero de izquierda, lo que crea cada cual, ¿verdad? Pero yo no puedo decir, el independentismo, o sea, yo no puedo decir que nosotros no lo ganamos en términos numéricos, por supuesto. Hay cosas que se ganan, que se adquieren, que evolucionan, pero ni puedo, ¿verdad? Si obtuvieron la mayoría de los electores elegibles que fueron y participaron, pues por el amor de Dios. Y a veces hay unas matemáticas de populares o sus primos que es que no las entiendo. Sí, claro, pero mira, voy más lejos.
no solamente que hay algo de infantilidad en eso y de estar en negación. A alguien debe extrañarle que según pase el tiempo en Puerto Rico haya más gente que se inclina hacia la estadidad. Pero ¿cuánto tiempo no venimos nosotros diciéndolo? Pero es que el agua no fluye cuesta arriba nunca. Va a fluir cuesta abajo. Pero voy más lejos. Si no fuera porque los estadistas ganaron ese plebiscito y por lo tanto pudieron ir al Congreso y decir, oiga, por primera vez, ustedes decían que nosotros aquí no había que hablar de la estadidad porque ustedes no la habían pedido. Pues ahora por primera vez la venimos a pedir. O sea, es un momento importante, tan importante. Es eso que a mi juicio, uno de los elementos más importantes que hace posible que el proyecto de Nidia se apruebe, es eso. O sea, el proyecto de Nidia en este momento se convierte para el grueso de los representantes y potencialmente para el grueso de los senadores en la alternativa menos dolorosa para enfrentar el tema de Puerto Rico entre el proyecto de Jennifer y el proyecto de Nidia. Si no hubiera habido victoria del PNP, no hubiera habido, digo, de la estadidad, no hubiera habido proyecto de Jennifer. Y al no haber proyecto de Jennifer, el tema de Puerto Rico de estatus no está planteado en el Congreso. Mientras que ahora Nidia puede ir a la oficina de la congresista Adriana o de la senadora Adriana y decirle, Adriana, yo sé que aquí han estado los estadistas diciendo que ganaron, que tienen 52%. Sí, es una mayor presión. Y yo sé que tú te sientes un poco incómoda con eso y que te ponen en una posición difícil porque te ponen una tesitura sí o no, una cosa binaria, un tema. Pues quiero decirte, no te preocupes. Yo sé que tú, sin embargo, no quieres aparecer rehuyendo el tema del problema de la condición política de Puerto Rico, sobre el cual hay tanta insatisfacción. Yo tengo un producto, yo tengo el producto que tú necesitas. Y traigo... por cierto, este producto no excluye la estadidad. Claro. Si tienen el 52%, bueno, pues sacarán el 52% de los delegados. ¿Seguro? Así es que ellos no tienen de qué quejarse. A ellos les gustaría jugar solos en la cancha. Pero que no te obliguen a ti a eso. Pues de momento, ahora, la senadora o la congresista Adriana dice, oye, ese es un buen proyecto. Pensándolo bien. Entonces ahora, eso es lo que le da viabilidad. Porque es la dialéctica. Si el Congreso no se sintiera asediado, quizás asediado es una palabra muy fuerte, pero si el Congreso no se sintiera... Claro, hay además cosas fortuitas que vienen a nuestro auxilio. El tema de la estadidad para Washington, D.C. Uh-huh. El tema de la estadidad para Washington, D.C. pone en ascuas el tema de la estadidad y por lo tanto, para los estadistas, eso es algo que lo vieron como una cosa buena. Porque si se habla de la estadidad para Washington, D.C. y en Puerto Rico hay una mayoría para la estadidad para Puerto Rico, vamos a discutir eso también. Así es que el triunfo de los estadistas aquí en el plebiscito, lo de Washington, D.C., que no tiene nada que ver con nosotros, pero son elementos que ayudan a crear ese buen momento. Y por lo tanto, ese instinto de salir a tratar de menospreciar el significado político del resultado del plebiscito es una cosa un poco infantil. Pues siempre uno puede decir que comparado con tal cosa no fueron tanto. Hombre, todos sabemos que en Puerto Rico los estadistas no habían sido mayoría en términos del estatus en ninguna votación y que ahora lo son. Sorpresa, para mí ninguna. Que muchos de esos están pegados con saliva. Hombre, pues claro que sí. Y si vamos al 2012, todavía yo puedo morir tratando de entender las justificaciones que se hacían. Porque en la segunda pregunta, si usted mezcla los que dejaron en blanco con los que votaron con el ELA, pero mi hermano, pues es que no es lo mismo. Y si le juntamos todos juntos y los metemos en la independencia, pues ganamos también. Pero ningún sentido en lo más mínimo. Y un poco hubiera sido... nosotros, ¿verdad? Desde el PIB y los sectores que apoyamos el no en esta votación, no a la estadidad, ¿verdad? Se hizo lo que se hizo dentro de las circunstancias con los recursos que había. Vimos una campaña del sí muchísimo más apoyada económicamente desde mi punto de vista. Y, por ejemplo, el Partido Popular, es que yo pienso, dejan de desaprovechar. ¿Qué otra oportunidad tan clara iban a tener de aglutinar a todo el que no fuera estadista, ¿verdad? Detrás de una causa para vencer al estadoísmo, si esa es su meta última, ¿verdad? Final en la vida,
que aquella oportunidad, y ellos sí tienen recursos, ¿verdad? Y una maquinaria que o tenían en otra etapa de la vida, que yo pienso que sin una campaña extremadamente fuerte económicamente, el resultado fue 52-48. O sea que yo no dudo que quizá mejor llevada, con más recursos, hasta se pudo haber ganado. Pero de ahí a fingir y mentirnos, a interpretar unos resultados, ya sea en el 2012 o en lo que sea, basado en argumentos poco convincentes, pues me parece que mina la credibilidad de quien levanta ese tipo de argumentos, claro, y que en última instancia no nos conducen a nada. Así es. Pero mira, debo decir, hemos tratado este asunto muy esquemáticamente. Este es un proyecto que todavía, a mi juicio, es un diamante sin pulir. Uno lo lee, es un proyecto corto, bastante esquemático. Esa es una pregunta que le queríamos hacer, porque hablamos un poco de sus virtudes. Si hay alguna deficiencia que entienda que es importante mencionar. Sí, bueno, no las voy a mencionar en orden de importancia, pero asuntos que tienen que ser objeto de reflexión y de trabajo. Primero, por lo que valga, la parte preambular, lo que en el proyecto se llaman, a la usanza legislativa norteamericana, los findings, que es como cuando uno dice por tantos y por cuantos. Pues los por tanto, en este proyecto están un poco anticuados y están sacados de otras piezas legislativas de otra época. Por ejemplo, la referencia a la decisión de la ONU en la resolución 748. Hombre, es verdad que la resolución 748 se aprobó y que eximía a Estados Unidos de informar. Pero eso no se puede decir, a mi juicio, no se debe decir, sin también aclarar que después resultó que lo de la ONU había sido un engaño. es que licenciado, y todos estos son es que no cambian. Los mismos argumentos que me trataba de levantar este portaestandarte de Lela, como está en esa entrevista. Y usted me decía básicamente lo mismo, ¿verdad? Cuando yo le digo, bueno, pero es que el colonialismo bajo el derecho internacional, yo me decía, bueno, pero es que en el 1953, y lo levantan con orgullo. Usted se refiere, por ejemplo, a esos findings, hay dos. O sea, dos que me llamaron a mí la atención, me corrige. El número 5, que dice que Congress recognized Puerto Rico's authority over matters of internal affairs, of internal governance in 1950. Y, o sea, refiriéndose a la ley de relaciones federales y el ELA en el 52, y el número 6, que dice que en el 18 de noviembre de 53 las Naciones Unidas reconocieron a Puerto Rico como una entidad política self-governing bajo la resolución 748. Bueno, en un sentido técnico, es cierto. Sí, claro. Claro, fue el producto de un engaño, pero técnicamente es cierto que la resolución de 48 se aprobó y que lo que decía era que ya Puerto Rico había adquirido un grado suficiente de gobierno propio para que Estados Unidos no tuviera que seguir radicando informes. Y es cierto que en la ley 600 y en el proceso de la Constitución del 52, el Congreso, en virtud de la Ley de Relaciones Federales, le delegó a Puerto Rico el ejercicio de unas autoridades que antes ejercía el Congreso o que ejercía el gobernador americano, y que esos fueron cambios que redundaron en un ámbito más amplio de gobierno propio, en una colonia con más gobierno propio de lo que tenía antes. Pero de ahí a decir que eso representó un cambio en la naturaleza de la relación. Bueno, pero sin entrar en esa teología, que vivimos en esa. Lo increíble es que todavía esos findings vienen de otros documentos y de alguna manera no casan con el espíritu del proyecto. Otra vez, pero siempre por definición los findings son secundarios. Hay otras cosas que son ya más serias a mi juicio. La división de funciones entre lo que hace el gobierno federal y lo que va a hacer, a lo que viene obligado el gobierno de Puerto Rico, no está claro. Por ejemplo, ahí dice que una vez que se seleccionan por parte de la Asamblea, por la Asamblea de Estatus, las alternativas descolonizadoras, que esas alternativas podrían presentarse de tal forma que se podría. Toda esa fraseología es ambigua. ¿Qué quiere decir may? ¿Por qué no dice shall? Bueno, pues yo te voy a decir por qué no dice shall. Porque históricamente todas las iniciativas populares de la época de Hernández Colón para atrás
cuando llegaban a este momento, siempre, como decir shall implicaba que el Congreso tenía autoridad para obligar a Puerto Rico, los populares siempre respingaban y decían, no, que no diga shall, que diga may. Como por ejemplo, el gobierno de Puerto Rico podrá convocar una asamblea constitucional de estatus. Bueno, no dice deberá. Porque no quieren, o sea, es un problema, es un uso todavía del lenguaje muy influido por el political correctness de otro momento. Y en el proceso, pues se genera una cierta ambigüedad. Dice, por ejemplo, que la votación podría hacerse, podría hacerse a base de orden de preferencia entre las alternativas. Yo prefiero la independencia número 1, la libre asociación número 2 y la estadidad, pues o pongo número 3 o no pongo nada. Bueno, dice may. Obviamente, may en buen inglés quiere decir que la asamblea de estatus podría hacerlo o no hacerlo. O no solamente la asamblea de estatus, la ley que tiene que aprobarse en Puerto Rico para crear la asamblea de estatus, ¿es la que tiene que decidir eso? ¿O eso lo deciden los delegados una vez que estén reunidos? O sea, hay unas ambigüedades que hay que precisar. ¿Cómo va a tomar sus decisiones internamente la asamblea? ¿Habrá mayorías cualificadas para ciertas cosas? Por ejemplo, alguien pudiera decir, bueno, pues en una decisión de esta importancia una decisión no debe presentarse como decisión final a menos que haya votado por ella más del X% o que hayan participado en la elección más de X% de los inscritos para asegurarse. Bueno, pero eso tiene esa moneda tiene dos lados, porque tú tampoco quieres estimular el que uno digan que yéndose a la abstención pueden torpedear el proyecto. Pero otra vez, todas esas preguntas están... una cosa que contiene el proyecto muy importante, y nosotros la sugerimos, porque el primer proyecto no lo contemplaba, es que la Asamblea de Estatus en Puerto Rico se pueda legislar por resolución concurrente. Cosa que no contempla nuestro ordenamiento. Nuestro ordenamiento tendría que hacerse por ley, pero como sabemos que tenemos en la fortaleza a un gobernador que nunca firmaría una ley de asamblea de estatus, pues a nosotros se nos ocurrió que por qué no hacerlo por resolución concurrente, no en aras de quitarle contenido democrático, al contrario, las fuerzas políticas están mejor representadas en la legislatura que en la fortaleza y tenemos un gobernador que lo que tiene es 32% del apoyo en Puerto Rico. Y además no es desconocido el uso de esa figura porque, por ejemplo, en Puerto Rico, según nuestra Constitución, para convocar a una asamblea para revisar la Constitución de Puerto Rico, mediante resolución concurrente. Mediante resolución concurrente. O sea que no es tampoco una figura traída por los pelos, no es que cuando lo decida la Asamblea Municipal de Yabucoa, no es así tampoco. Pero otra vez para intentar desbloquear. Pero en su momento, algunas de estas cosas habrá que resolverlas. Ahí hay también un área en duda de cuando el Congreso, según dispone la ley, cuando el Congreso finalmente aprueba una resolución conjunta, joint resolution, ratificando la decisión que han tomado los puertorriqueños, ¿cuál es el próximo paso después de eso? Eso está por verse. O sea, para ver el próximo capítulo, prenda la televisión el domingo que viene. Está por verse. O eso estará incluido en los proyectos de transición que se preparen para aprobación en Puerto Rico. La ventaja es que como todo esto va a ser hecho, si es que se hace, va a ser hecho en conjunto con estos mentores, como yo le quiero llamar eufemísticamente, con estos mentores del Congreso. Ahí muchos de estos problemas pueden resolverse en la práctica. Porque otra vez, nosotros como somos abogados,
tenemos el problema de que cuando nos sentimos que estamos fuera de una normativa que tiene contestaciones para todas las posibilidades, nos sentimos inseguros. Con el Código Civil en la mano nos sentimos más tranquilos, porque sabemos que si no encontramos la solución aquí, la vamos a encontrar allá, que es un problema de exégesis. En el proceso político, no es que las obligaciones que la ley cree no son importantes, pero en un proceso como este, más importante es generar un proceso político que esté lleno de vida, porque después de todo, como es político y no jurídico, a la hora de trancarse, si se tranca, se tranca. Un juicio no se va a trancar nunca. Pero los procesos políticos sí se pueden trancar. O pueden cambiarse, o sus reglas pueden alterarse. Y después, a pesar de lo que dice ahí, el Congreso puede pasar una ley enmendando eso. O en Puerto Rico puede haber un cambio en el balance de fuerzas políticas que sea muy dramático. O sea que la ausencia de precisión matemática tampoco debe espantarnos. Y al contrario, debemos ver esto como lo que es. Es más, en el caso del Imperio Británico, por ejemplo, cuando llegó el momento de los procesos de descolonización de la posguerra, el gobierno inglés creaba un Royal Commission y nombraba a unos ingleses prominentes y nombraba a algunos de la colonia, algunos nativos de la colonia, de cierta prominencia y capacidad y representatividad. Pero todo esto, nada electo por nadie, designado por el gobierno, y los metía en un cuarto y les decía, siéntense allá a negociar cuáles serían las posibles alternativas para ponerle fin a la colonia. Y era un proceso estrictamente político. O sea, nadie podía decir, no, eso no lo puedes hacer porque la sección B4, inciso C, lo prohíbe. No. Aquí el proceso se está promoviendo por legislación, pero es una legislación federal que al aprobarse abriría la puerta a que aquí entonces nosotros convocamos a la Asamblea de Estatus y empieza ese proceso político. Así que cuando yo hago el señalamiento de que hay cosas en el proyecto que deben afinarse y cosas que deben aclararse, no lo estoy haciendo como señalamiento de defectos fatales, porque en la práctica lo importante de esta fiesta es que la gente vaya, conviva, baile, lo disfrute y que salgan contentos. Eso es lo que es importante de este proceso. Siempre y cuando que lo fundamental esté conservado. ¿Y qué es lo fundamental? Que el objetivo es ponerle fin a la condición territorial y que los puertorriqueños tendrán oportunidad de votar entre alternativas que le pongan fin al régimen territorial con conocimiento de causa de sus consecuencias, porque ha habido un proceso de discusión y debate donde se han negociado unas alternativas y unos procesos de transición que te permiten saber por qué tú estás votando y cuáles son las consecuencias. Si conserva esos elementos fundamentales, todo lo otro es prácticamente secundario. Perfecto. Yo creo que es un buen momento entonces para despedirnos, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Siempre es un placer tenerle. No le molestamos en 3 años completos. Pero sé que esto es un programa que la gente va a agradecer mucho, sé que se va a mover mucho, como fue el anterior, el episodio 27. Les invitamos a que lo repasen, que es sobre la historia del PIB. No obstante los problemas de audio que hubo en aquel programa, yo espero que no haya habido esos mismos problemas en este. Estoy segura que no. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, corillo, estamos haciendo un bonito, a pesar de que un programa extenso, bueno, siempre un duro, Fernando. Siempre, no defrauda. Pero hay que hacer. Eso es para presentarle y decirle, bueno, Fernando, nosotros nos despedimos. Sí. Los micrófonos son tuyos. Ay, pero qué duro. Pero sí, es y bueno. Qué difícil. Y nosotros teníamos como que, nosotros nos preparamos a tratarnos de organizarnos y cubrir los temas importantes y el bosquejo. Yo ahí pues, y las responde sí. Todas. No había que hacer mucho, sí. Era difícil meternos. ¿Qué está pasando, Andrés? Bueno. Coño, ¿cómo te sientes estando de vuelta en tu casa? Fíjate, me siento bien. Se siente bien. Se siente bien porque a diferencia tuya, como todos los que ven los programas a través de YouTube sabrán, Andrés tiene un mega estudio ahí en su casa que está súper bien. Le damos los props bien hechos, Andrés. Buen trabajo. No, te felicito. Al contrario.
tengo que ponerme para mi número, entonces tengo que habilitar, como digo siempre, una habitación que estoy en proceso, pero tarda un poco. Eso, y entonces está cada como vez que el- yo tengo el que diario, grabar, tengo el diario que... de Didi. Es un estrés. Sí, El nunca va a pasar. diario y el estudio de Adrián. Pues es un stroll. Tengo que bajar bombillas, tengo que bajar cámara, tengo que bajar computadoras, cables para internet. Y así que esto está súper cool aquí. Pero me confieso, Sí. grabar remoto ya es cómodo. O sea, tú dices Es eso, chévere, sí, sí, pero ok, igual una... sí, pero es chévere. Igual porque estás en tu casa, ustedes me ven, me pongo cualquier camisa, estoy en pijama, pantalones de pijama, descalza, ¿Y qué va a pasar? súper Y como yo lo cómoda. tengo ahí Un par de cómodo. minutos antes, pues tengo que trabajar con la logística de acomodarle el estudio improvisado, pero más allá de eso, es cool por eso, sí es fácil. Y un poco más fácil porque como es live to tape, ya eso lo tenemos corriendo de tal forma que eso es bloom, Para que la y subo. edición no... Ahora obviamente hay que venir para acá, ahora esto hay que editarlo bien chévere, hay que Exportar. exportarlo, entonces subirlo, así que Pero no tenemos prisa porque tenemos un par de... Oye, hoy estamos grabando... hoy no hay prisa, pero en un futuro hay que ver. Tú ves, ya nos pusimos cómodos Bueno, pues y ahora tratar tú ves cómo es la de mover cosa. esa cosa, yo no sé si se puede. Lo que te estoy diciendo es que, ¿qué tú crees? ¿Qué? Seremos una cosa híbrida. Yo creo que hemos sido de los más Puede responsables. ser híbrido. Si yo tuviera yo tengo que mejorar mi estudio, pero eso va a pasar, Andrés, yo lo prometo. Eso va a pasar antes de que este 2021, eso es mucho tiempo metiendo de Coño, margen. Antes ¿tienes de que cuánto? este 8 meses. 2021 culmine. Sí, esto va a pasar. Es que, chicos, mando a pedir muebles para el cuarto y se tardan 4 meses en llegar. Mandé a señora. pedir un sofá para el estudio que quiero hacer, /estudio /cuarto de invitados. Y llevo Bueno, esperando pero tú como estás- 3 meses por Estás ahí. construyendo ahí un estudio de Telemundo. Bueno, ¿no? es que tengo este segundo cuarto vacío, que Ok. todos en algún momento hemos tenido. Pues es un espacio ahora mismo de guardar un poquito de reguero. Y estoy tratando de convertirlo, ya que necesito un estudio, pues a eso. Nosotros, Vamos diablo, hay por que ahí. meterle, tenemos prisa, hay que grabar, entonces nos ponemos a hablar de Hablar, lo sí, que de era, que cualquier no cosa. hemos llegado. Bueno, pues ya, móntamela. ¿Cuál es el ¿Qué? gemelo mío? ¿Cuál es el gemelo ¿Cómo que mío? cuál es el gemelo tuyo, Andrés? ¿Cuál es el gemelo mío? ¿A qué te refieres? Dice El ahí... Playmaker. The Playmaker. me tienen The loco Playmaker. con la vaina en las redes. Pero me es parezco a Playmaker. Es verdad, porque tanta Dale, gente lo imagínate dice. con mascarilla debe ser todavía peor. Pero, diablo, la gente lo detesta. La gente Es lo- que Playmaker lo ama o lo odia. Yo creo. Sí, pero la la balanza se inclina más al odio. Pero, bueno, Pues, nada. me parezco. Estamos hablando. Entonces, Playmaker Cody compartió algo de- ¿qué tal si lo invitamos a Radio Independencia? ¿Qué ustedes creen, prodigos, que Se nos puede. ven y nos escuchan? Si le preguntamos a la gente aquí, ¡no! Que no. A ver qué dice. Vamos a hacer una pequeña prueba. Que ustedes dicen que sí o que no. Diablo, pero sí, parece que es verdad. Entonces fue que él Nada tampoco asegura que vaya a aceptar una invitación, pero la vamos cosa a fue intentarlo. que él compartió. Ya a mí me tenían loco con las jodiendas que me parezco. Todo el tiempo, pero todo el Todo el tiempo. tiempo. Y no es como que la misma persona, siempre hay gente nueva. Pero me que da sale. risa. No, y alguien... yo no sé qué dijo PPP o Luis Herrero, pero alguien puso... Ah, sí, cuando lo escuché de Luis Herrero. No sé lo que dijo, habrá que escucharlo. Ah, te están vacilando y en PPP. Pónganos al día. Pero... Sean nuestros espías. No, Pero mentira. newsflash, no escuchan no sé si para ellos porque no escucho lo que dijeron, pero para los que estaban tuiteando, dije, brother, ya eso me lo habían dicho como 30.500 veces el pasado año o 2 años, así que está un poquito tarde. Andrés pero está gócenselo, empezando, gócenselo. Andrés le está empezando como que a ¿Qué molestar va a la hacer? comparación, Mira. yo creo. Tú sabes, gente, ustedes saben Igualito, lo cómo mismo. yo me pongo cuando me molesto, así que evidentemente no lo estoy. Me daba risa porque tú sabes que se lo dije a una compañera de oficina, le dije, coño, sí, a mí una vez me dijeron, cuando yo no sabía quién era Héctor de Playmaker, alguien me dijo, diablo, cabrón, Playmaker, y yo, hace años, y yo no sabía quién era, y entonces de ahí para adelante, pues, poca gente me lo había dicho porque no tenía podcast. Pero entonces Mientras explotó más el gente podcast te ve. y se jodió. Sí, porque ahora Y está- en las ahora es elecciones, famoso. Dale, pues, yo no sabía que Playmaker se ha tirado para el todo el litrito tiempo. de esa Así que manera. Playmaker, Buenísimo. probablemente me quitaste votos, caballo, lo sabes. Así que sí, pero obviamente no, que me va a molestar. No. Tú me has visto molesto. Sí, yo te Así entiendo. que Quizás ustedes me todos- han visto todos molesto. lo hemos visto Así molesto. que no vengan con esa WhatsApp. Bueno, ¿qué ¿Qué más? más? ¿Sabes que vi Justice League, el no, Snyder Cut? la ¿Sabes lo de la...? larguísima. Sí, 4 horas. ¿Y la viste completa? La vi con ¿En 2 o de 3 una días. No, tú eres sola? loca. Yo tengo 34 yo tengo años, yo no una puedo hacer buena eso que ya. te voy a decir. Pero vi el Snyder Cut ¿Qué mucho tal? mejor.
Sigue siendo una película, de verdad, de superhéroe, pero de la, olvídate. De verdad, la diferencia del cielo a la tierra. Aunque yo la otra ni me acordaba, pero bueno, del cielo a la tierra hay muchos factores. ¿Y por qué tan larga? ¿Es necesario que fuera tan bueno, larga? es que hay tanto que decir sobre eso, porque aquí hemos hablado de Marvel, yo te he dicho todo lo que ha hecho Marvel, DC se ha escocotado en prácticamente todo. Joker aparte, porque Joker, precisamente dijeron, ay, vamos a hacer otra cosa, porque ya estamos cogiendo demasiado cantazo de Marvel. Pero la Superman, el Superman vs. Batman senda mierda. Wonder Woman 1 no estuvo mal, yo creo que es lo mejor que han hecho. Wonder Woman 1984 ahora fue senda mierda. Y entonces Justice League, ellos trataron sin el trabajo, sin el foreplay que hizo Marvel con The Avengers y muchas películas y muchos años. Esta gente dijo, diablo, pues vamos a tirar Justice League. Y fue un fracaso. Esta película claramente, entre muchas otras cosas que podríamos discutir, al menos si lo retrotraemos al 2017, se entiende por qué tan larga, porque tenías que presentar un montón de personajes a los que tú nunca habías presentado en sus respectivas películas, porque no estaban, que si el Cyborg, que si el Flash, que si Aquaman, esa gente. Pero como ellos quisieron hacer el Justice League tan rápido, pero nada, comparado con la anterior, muchísimo mejor. Pero it is what it is. No, yo creo que yo no la voy a ver. Pero ¿sabes lo que vi? ¿Qué viste? Él te lo resume a ti nomás. Sí, eso lo vi. Y vi Spider-Man Into the Spider-Verse. La de muñequito. Sí. ¿Te gustó? Me encantó. Yo no soy una fanática de películas de... He visto muchas, pero no es como que no pueden confiar mucho en mi criterio en cuanto a las películas y los superhéroes, porque no conozco, no soy una experta en estos temas. Pero he visto un par de Spider-Man y esta me gustó, me tripió un montón, está súper nítido. Más creo que es de las Spider-Man que yo he visto, mi favorita. Las recomiendo. La de Miles altamente recomiendo. A Miles Morales. El New Yorican. Tienen que verla, está buenísima, me encantó, me reí, está graciosa. Nicolas Cage hace de la voz de uno de los Spider-Man. Nicolas Cage, ese hombre no discrimina, hace cuanta mierda aparece frente a sí, es una cosa admirable. Me impresionó, pero en verdad está súper nítida, está súper divertida, está buenísima. Si quieres, yo no sabía nada de los universos estos que hay, como que paralelos de distintos Spider-Man, me acabo de enterar, pero está súper graciosa, es buena, es una buena película. Pero no lo dudo, pero lo que... Y ya habíamos hablado del como un teaser de la isla de Puerto Rico. Anyways, no me voy a complicar. De Miles Morales. Pero es que yo creo que, y aquí no somos expertos en cómics ni nada, pichen a los cómics, en el mundo, ¿verdad?, cinematográfico y reciente, es ahora que están jodiendo con el multiverse, pero... Como son tan genios, estos cabrones del cine capitalista... Para que esto no se acabe nunca. Y Marvel, son tan genios que con ellos, al igual que ha pasado en 1000 películas, en 1000 cosas, en 1000 superhéroes particularmente, que se hacen 20 versiones de la misma, que no necesariamente son secuelas, sino que son remakes. Spider-Man, que si te fijas, fue de las primeras de esta nueva era, yo diría siglo XXI, de peliculitas de héroes. Sí. Pues tenía la de Tobey Maguire, después tiró la del otro chamaco, después tiró la de Tom Holland. No eran secuelas. Es la de Tom Holland la que entra en el MCU y se mezcla. Peter Parker. Bueno, Peter Parker es el... No, pero yo te estoy hablando de los actores. Ajá, o sea, todos son Peter Parker, pero son remakes. Pero ahora crean el multiverse y ahora van a meter en el MCU, no sé, eso ya es un hecho, se ha dicho, pero ahora una Spider-Man que viene, lo que se está hablando es que con esta jodienda del multiverse van a mezclar a los actores, o sea, las películas que no eran secuelas y que eran precuelas y que uno decía, diablo, pues ahora va, y puede que venga Tobey Maguire, quizá Kirsten Dunst, Emma Stone, todos los que de alguna manera jugaron en las películas que hacían el mismo personaje, bueno, pues ahora en distintos universos te los trae. Sí. Y eso viene por ahí. Más otros, porque hay otros Spider-Man como Miles Morales. Exacto. Ajá, y así hay otros en otros universos. Es cool. Súper gufiado, de verdad. Claro, sí, pompeadera. Me encantó. ¿Te gustó? De todas las porquerías que hemos hablado dura aquí. Y es larga, como 1:50. Muñequito. Muñequito. ¡Ah! Película de muñequito. Esto está explotado. Me voy a molestar tanto si resulta que este audio clipeó por todos lados. Es que ustedes no saben, gente, lo que yo sufro. ¿Te imaginas que estemos hablando y que el episodio de Fernando se escuche todo mal? Pues, nada, pero eso está aquí también. Eso se arregla. Anyways. Mira, pues véanla, por favor. Tanto que me roncaste cuando estás viendo Muñequito con Clone Wars. Clone Wars es lo mejor y estoy acabando Rebels, que es una serie animada de Star Wars. Lo que pasa es que estoy bien perdida, por eso no la he visto. No es porque no has visto la película, por si no has visto la película ni. Por eso digo. Pero ahora estoy terminando Rebels. Pero a mí me encantan los muñequitos. Y sin que sea Clone Wars, porque quizá Clone Wars es mejor, está bueno.
Y mejoró. Como que empezó... Verá de Spider-Man. Y Tienes me- asignación, por favor. Tengo que terminar Rebels. Tengo Está bien, muchas pero una asignaciones. peliculita. Mira, pero te la tengo que montar No, una también. serie. Vamos a culminar esto porque esto tiene Dale. que culminar, pero te la voy a montar. Y cuídense en Semana Santa. Mira, habíamos hablado de que Adriana adquirió una unidad, ¿verdad? No Diablo, bajen la pues guardia está en Semana changuita. Que si le pasó esto, que si le pasó lo otro, que si Sí, una mancha culpable, aquí. Yo vi la mancha, insoportable. yo vi ciertas cosas. Como Pepe Pirindingo. Hay algo, hay algo, Era pero- el taxista de... no, era... Sí, bueno, había uno que era Pepe Pirindingo. El, te vas a limpiando los oídos. A mí me dice Pepe Pirindingo. Así está, en esa. No sé, creo que en algunas está exagerando, en otras tiene razón. Estoy Cosas que exagerando, pasan. pero No, creo no, que pero en esto es otras- normal. Esto es parte de... Soñé que me chocaban en la nueva unidad. De Y me verdad. levanté así como que... Ay, qué bueno que fue solo una pesadilla. Si te chocas, me voy a sentir mal, no solo Bueno, porque te me hayan chocarán chocado. en algún No momento, solo porque te pero hayan yo chocado. espero que tarde. Sé que me vas a echar la culpa. Yo, Sí. sí, es que me lo están diciendo mucho, entonces me están echando como que malas vibras. Tú eras- Jorge vine para acá y Jorge me dijo, cuidado en el parking de allá, que yo no sé que yo chico. Tú eras de las que pisabas es tenis eso? nuevos cuando iban a la escuela. Alguien llevaba tenis blancos ahí. ¿Tú dices tenis? ¿Tú dices los o las tenis? Los tenis, Tú dices los. Las tenis. Yo creo que en Puerto Rico se dice Yo más no las sé. tenis. Puede ser Pero, las tenis. no, pero yo creo que, digo, por tenis. por Yo la creo que yo Real digo los Academia tenis. Española, yo creo que es los, al menos, Yo creo que yo digo definitivamente los está tenis. aceptado los tenis, el tenis, pero Las tenis. en Puerto Rico Sí, yo creo que es se dice verdad. mucho, a mí me salía más Las intuitivamente tenis, las las tenis, Jordan. las Jordan. Pero, Las pero yo creo Converse. que la de allá de la Santa, Los de la tenis. Madre Yo creo que yo Patria. digo los tenis. Yo digo los tenis por zángano, porque creo Porque que lo es los leíste tenis. alguna vez Exacto. y ya eres un nerd. Y siempre me acuerdo, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la canción de Tego, él dice los tenis y yo digo, Tego lo dijo correcto. ¿Te acuerdas? La de tenis nuevo, no sé qué. No, Así no me que acuerdo. esa es mi forma. No sé si los pisaba los tenis nuevos. Quizás no es la que no sé. No sé, no me acuerdo. Yo nací de Es, eso. es Y- posible, pero pienso que no. No sé. Bueno. Ve, este es el tipo de dinámica que no se da muy bien remoto. Sí. Como que remoto no fluye igual. Sí. ¿Qué más? ¿Planes para Semana Santa? Ay, No quiero ninguno. decir Pero ninguno, vámonos, ¿verdad? porque ahora tenemos que grabar Pues en Anejo. cuídense en Que Semana falta Santa. como- Vamos a cuidarnos con la mascarilla, con la distancia. ¿Viste el meme de César Vázquez? Sobre Semana Santa, Sí, búsquenlo. lo vi. No le vamos a decir lo que dice, pero ahí hay unos consejos de César Vázquez sobre lo que se puede y no se puede hacer en la Semana Santa. Bueno, nos Corillo, fuimos. hasta la próxima. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.